porque el análisis y la revisión del acontecer estatal y nacional es obligado y necesario. Quédese con nuestros analistas a reflexionar en los temas de hoy. ¡Comenzamos! Buenas noches, muy buena noche. Gracias por acompañarnos en esta tercera transmisión del tema de hoy. Y desafortunadamente, pues hoy ha sido un miércoles fatídico, un miércoles para analizar, para reflexionar. Hay muchas situaciones que ya no se le pueden dar vuelta atrás, pero hay otras tantas que sin duda autoridades y sociedad tenemos que atender y aprender de esta jornada. Saludo con gusto a quienes me acompañan tradicionalmente en este espacio. Silvia Montes, buena noche. Difícil decir buena noche. Difícil, sí, sin duda. Tere Morales. Buenas noches, bienvenida. A pesar de todo. A pesar de todo, Víctor Armas, buena noche. Consternado a todos Zacatecas, estamos muy preocupados. Profesor Manuel Ibarra Santos. Buenas noches. Buena noche, yo decía, porque a final de cuentas es hacia allá donde debemos transitar. Seguramente coincidirán conmigo que tenemos que hacer un análisis y un cambio, y parte de ese análisis es el que vamos a realizar esta noche. El tema nos cambió completamente lo proyectado para esta situación. Vamos a llevarlo con el orden, respeto debido. Sin duda la pérdida de vidas humanas es algo que lamentar, y desde este espacio, esta casa editorial se suma al dolor, a la tragedia, no por la circunstancia de que tenga un parentesco con un funcionario. Siempre lo hemos manifestado: cuando se pierde una vida es una tragedia enorme. La oportunidad de que alguien haya sobresalido en su espacio, en su ambiente, y que su familia haya perdido a este ser y que esté teniendo este dolor. Un abrazo cordial desde este canal para quienes, como la sociedad, pues están sufriendo. Vámonos de lleno con lo que ha ocurrido la tarde de este miércoles en el campus de la universidad, en la facultad particularmente de Derecho. La tarde de este miércoles, una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas fue asesinada con arma de fuego, confirmó el fiscal del Estado. Lamentablemente, en uno de los espacios de esta escuela fue agredida una persona del sexo femenino, una persona de nombre Nayeli Noemí, persona que perdió la vida. De inmediato se implementó un operativo policíaco, pero no se pudo dar con la persona responsable del crimen. Las instalaciones de la universidad permanecen fuertemente custodiadas. Inmediatamente se inició una persecución vía tierra. Lamentablemente no fue posible hasta este momento alcanzarla. La agresión armada se registró justo en el momento que el fiscal mantenía una reunión con autoridades universitarias en la Facultad de Derecho. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Bien, pues a final de cuentas, a grosso modo, esta fue la circunstancia. Una jovencita pues había acudido a sus clases como regularmente lo hacía, ya en la recta final de su preparación académica. En cuestión de meses iba a titularse como licenciada en Derecho, iba a sumarse a esta fuerza profesional productiva para el estado de Zacatecas, y en un instante su vida terminó. Las situaciones vamos a dejárselas a las autoridades que lo resuelvan. Es definitivamente su postura, su posición y la función que deben tener. Silvia Montes, es lamentable. Hace un momento yo recordaba, y siempre que ocurre algo en Zacatecas particularmente, yo lo debo compartir aquí, por supuesto. Zacatecas me acogió a mí desde la Ciudad de México, de Monterrey, como una ciudad muy tranquila, muy estable. A mí me sorprendía cómo las ventanas del automóvil las podía dejar abiertas por descuido toda la noche y no pasaba absolutamente nada. Y después vinieron esos trágicos acontecimientos de los bloqueos, el aumento en los asesinatos, y estas cosas, yo lo decía hace un momento, me parecen una barbarie. Tú has vivido esta circunstancia en Zacatecas más tiempo que yo y conoces a un Zacatecas más tranquilo definitivamente. ¿Cuál es tu lectura de lo ocurrido esta tarde? Bueno, hay varias lecturas, estimado Omar. Yo creo que la más importante es la confirmación de que estamos viviendo tiempos cada vez más complejos en Zacatecas en materia de seguridad
debo decir más bien inseguridad, pero también descomposición social, sobre todo descomposición social, porque es inaudito que entre entendemos por lo poco que se sabe hasta ahora, no sé si vaya yo a cometer un error, pero que entra un joven y dispara adentro de una institución educativa a otra joven y le quita la vida. ¿Qué decir, Omar, de aquellos tiempos de nuestro querido Zacatecas en que las cosas se vivían en calma? Teníamos una ciudad y un estado seguro, con los acontecimientos, digamos, normales de cualquier sociedad, pero nunca como ahora, nunca con tal crudeza, nunca con tal dolor, porque comenzabas mandando saludos también a los que nos sumamos todos los panelistas, estoy segura, a la familia de nuestro buen amigo Manuel Rodríguez Valadez, y muy especialmente yo quiero aprovechar para mandarle un abrazo muy cariñoso a su esposa Chela, a la madre de quien fue abatido esta mañana, miércoles negro, dijo hace un ratito Mario Caballero. Así ha sido este día y no es el primero, desgraciadamente. Hemos tenido jornadas en Zacatecas muy tremendas. Decía Víctor Armas cuando estábamos saludándonos hace un momento, ¡qué bárbaros! Los delincuentes no tienen límite. Así es, los delincuentes y la descomposición social, los riesgos ya para los centros educativos de que llegue, penetre y ahí mueran. Y ya ves que esto ha sucedido también en Monterrey, ha sucedido en la Ciudad de México. No es consuelo, pero sí tenemos que decirlo. El tema no es exclusivo de Zacatecas. Hay que ser muy conscientes de esa realidad. Que sí, que Zacatecas fue de las entidades más seguras del país y que cuando teníamos un evento fuerte era la gran nota. Y decíamos, ojalá nunca nos acostumbremos a esto. Sí, ya nos acostumbramos, pero no dejamos de sorprendernos, de asustarnos y de estar muy tristes. Esto nos baja la moral a un nivel lamentable y creo que también amerita un debate que se debe dar, en otro momento lo haremos quizá, a nivel informativo, a nivel mediático, a nivel de personas que nos dedicamos a comentar la información, a dar la nota. Es muy difícil también para uno tener esa responsabilidad en momentos tan críticos. Debemos ser muy maduros, muy mesurados, muy realistas y también pensar en Zacatecas cuando decimos algo. Sí, por supuesto. Profesor Manuel Ibarra Santos, me quedo unos segundos contigo, regreso en un momento más. Sí, me parece que el día de hoy ha vivido Zacatecas un día de tragedia, un día pintado de rojo en la experiencia zacatecana. Lo que hemos vivido han sido, lamentablemente, homicidios de alto impacto, y los especialistas le llaman homicidios de alto impacto por una serie de circunstancias, por los efectos, por las consecuencias, por el uso de los altos niveles de violencia para propiciar daños en la persona y en la sociedad. Creo que lamentablemente, también debo decirlo, hay una continuidad no racionalmente procesada de lo que pasó en el 2018, el año más violento en la historia de Zacatecas y de México. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el país ubicó a Zacatecas en semáforo rojo como una de las entidades con mayor porcentaje y número de delitos de alto impacto. Y los delitos de alto impacto son fundamentalmente 5. 1, el homicidio. 2, las ejecuciones criminales. 3, el secuestro. 4, la extorsión. Y 5, el robo de vehículos. Y entonces tenemos cifras verdaderamente preocupantes. Hay dos hechos que yo espero que estén totalmente desconectados. Uno de ellos, que pasó en la máxima casa de estudios, es una llamada de alerta, de alarma, sí a la sociedad en su conjunto,
pero fundamentalmente al aparato de Estado a través de sus diferentes niveles de gobierno. Y yo, sin hacer imputación alguna, pero me parece que estos temas debemos de abordarlos con la mayor racionalidad y objetividad. No podemos ocultar las cosas, porque entonces la simulación nos lleva a caminos que no nos permiten abordar con adecuada estrategia el tema de la inseguridad. Nunca, en 182 años de historia que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas, había pasado un acontecimiento de esta naturaleza. Pero yo debo de decir que ha habido en los años pasados, mínimo en los 4, 5, 6 años anteriores a este año, que ha habido llamadas de alerta y que primero la autoridad en la Universidad Autónoma de Zacatecas ha menospreciado y entonces no ha tomado las medidas primero al interior, no ha establecido los protocolos adecuados para atender un fenómeno que afecta a cientos de escuelas en Zacatecas, que es la presencia de narcomenudeo. Yo no vinculo este tema, pero debo de decirlo, y al interior de la universidad hay esto, y bueno, yo les puedo manifestar con datos empíricos que no solamente en la universidad, sino que en muchas escuelas, no solamente de nivel superior, sino también de nivel media superior y de educación básica, que están afectando en muchos los núcleos escolares por el factor de la sicarización. Es una llamada de atención y por supuesto nos muestra la estrategia de seguridad pública en Zacatecas hecha añicos, sin la eficiencia adecuada para dar la protección que merece la ciudadanía. Entonces, una llamada de alerta y a tomar compromisos, responsabilidades y a definir estrategias, Omar. Tania Morales, justo esta jornada el fiscal se encontraba en esos momentos estableciendo comunicación con las autoridades universitarias por el tema que todos aquí recordaremos, las acusaciones, porque hasta ahí se han quedado las acusaciones de acoso sexual dentro de la universidad y otros temas que tenían que ver precisamente con la seguridad y que iba mezclado la cuestión del narcomenudeo, que caray se ha dado ya hasta en las secundarias. Vamos a tocar ese tema en otra transmisión. El mensaje de hoy, a partir de las 7 de la noche particularmente, las sirenas volviendo a sonar en todo el boulevard, la universidad rodeada de patrullas, es una circunstancia que, al igual que el resto de los panelistas, se lo pregunto por la experiencia en cobertura en esta entidad, ¿a dónde nos lleva? ¿Por qué tanta importancia informativa, histórica, quizá, por como lo acaba de mencionar el maestro, este miércoles? Así es, bueno, atestiguamos esta tarde, así como por la mañana, estos acontecimientos en la capital zacatecana, en Jerez. Las últimas 72 horas creo que son las que han dado constancia de esta complicación del asunto de la seguridad pública en Trancoso. También vimos 2 ejecuciones y bueno, particularmente, como tú lo mencionas, Omar, estaba el fiscal general de justicia del estado de Zacatecas ahí en la unidad académica de Derecho cuando aconteció este hecho. Él dio la cara a los medios informativos, dijo: a las 6:40 de la tarde ocurrió esta agresión armada, rafagazos que fueron entre 5 y 10 en contra de la estudiante de 22 años de edad de nombre Nayeli, que cursa el 10º semestre de esa carrera. El fiscal dijo que estaba ahí precisamente organizando algunas conferencias, dijo que estaba acompañado de sus guardaespaldas, de sus ¿cómo se llaman? Escoltas, así es, y que lamentablemente pues no pudieron hacer nada. Y también más tarde llegó el secretario de Seguridad Pública ahí, vieron los videos de las cámaras de seguridad con que cuenta el plantel. Pues se vio ahí un clima de mucha intranquilidad, desesperación. Corrieron los estudiantes, hubo pánico en ese momento en la unidad académica de Derecho.
y en las redes sociales las reacciones son de señalamientos en contra de la estrategia de seguridad que hay en Zacatecas, porque lamentablemente no ha tenido un efecto positivo. Estamos hablando de una coyuntura también en donde tenemos en puerta el Festival Cultural de Zacatecas. Hoy en la mañana el secretario de Seguridad Pública dio a conocer el operativo que se tiene diseñado para resguardar, para blindar este acontecimiento cultural que es muy importante para la ciudad. Y sin embargo, este momento pues se vive lamentablemente con mucha impotencia y desesperación por parte de los zacatecanos, que se preguntan cuánto va a impactar en esta festividad anual estos hechos violentos. También comentar que anoche creo que fue el fallecimiento de este niño que estaba luchando por su vida allá en la Ciudad de México, uno de los niños quemados en Loreto, donde un grupo armado el 25 de marzo roció gasolina y luego disparó, provocando una explosión y un incendio ahí. Perdona que te interrumpa, Tere, tengo información confirmada ya de las autoridades que han encontrado a otra persona muerta, sin vida, dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas. No tengo más información. Estaríamos hablando de 6 ejecuciones el día de hoy. Sí, 6 ejecuciones en las últimas 72 horas, perdón. No quiero especular, seguramente en unos momentos más me llegará la información ya a detalle de quién se trata, pero muy probablemente va relacionado con lo sucedido esta tarde. Regreso en unos segundos más contigo, sí, sin duda, un miércoles que nos deja un balance muy negro. Así es. Víctor, el tema de hoy iba a ser inicialmente este lunes la instalación, la puesta del sistema C5, que no es un tema menor, sin duda es una inversión cuantiosa, y pues es una inversión, yo siempre que hablo de inversiones, digo, pues el gobierno no lo saca de su bolsa, ¿no? Digo, ¿qué más quisiéramos tener un gobernante multimillonario que dijera, vale, pongo a la sociedad? Al final de cuentas sale del esfuerzo de la sociedad para poner esos recursos y echarlos a andar, y que se trabajen de una manera ordenada, coordinada, para que con estos acontecimientos se tengan las herramientas precisamente de no andar divagando de ¿y dónde quedaron? ¿Dónde están? Vamos relacionado, y saco a colación este tema, porque efectivamente cuando hacíamos esta mañana ya la preparación del programa, tú traías el marcador, así lo denominaste, a final de cuentas la palabra lo resume muy bien en cuanto a la definición de todo lo ocurrido esta jornada, y desafortunadamente no estamos hablando de un miércoles extraordinario, más allá de estos sucesos, pareciera ser un martes, un lunes o un jueves cualquiera. Así es, yo, si me permites, quisiera aprovechar el espacio para mandarle un muy fuerte abrazo a mi hermano Juan Manuel Rodríguez Valadez, Manix, amigo entrañable, que no imagino el dolor que esté pasando él y su familia, no puedo dejar de pasar la oportunidad. Tú lo has dicho con mucha precisión. Lo que sucede el día de hoy es la acumulación de los hechos cotidianos. Lamentablemente, la violencia ha encontrado un lugar en la sociedad y ya no nos sorprende, salvo cuando sucede algo a alguien cercano a nosotros, o como cuando sucede algo que le pasó a Nayeli en la escuela de Derecho, de la cual evidentemente soy egresado, y lamento mucho de verdad que estemos viviendo esto. ¿Qué preocupa, Omar, y seguramente al auditorio? Como padre de familia estoy consternado, estoy preocupado, estoy indignado, claro que tengo miedo, pero no puede ser posible, y lo voy a decir con toda claridad, que un grupúsculo de rufianes tengan a la sociedad con miedo. No puede ser que un grupúsculo de rufianes tengan al Estado con miedo. Y hablo del Estado a los 3 órdenes. A ver, yo veo a las autoridades distraídas en todo, menos en esto que es sustancial. Veo a López Obrador encabezando su transformación sin concretar la Guardia Nacional, todavía en un debate falso, estéril, de que si es un general o que si es un civil quien encabeza la Guardia Nacional. No nos importa quién encabece, necesitamos
que su estrategia ya se desarrolle. Por otro lado, hoy en la mañana veíamos una entrevista con el gobernador del estado y lamentablemente el tema esencial, lo voy a decir con toda claridad, guste o no, es si van a poner los baños para el Festival Cultural. Válgame Dios, ¿en qué momento estamos? ¿No es más preocupante que trabajemos el tema de la seguridad? Claro que el festival es importante, claro que es un gran acontecimiento, pero quienes nos ven seguramente coinciden con nosotros que es más preocupante atender el tema de la seguridad que si hay o no baños en el Festival Cultural, y traen a todo el gobierno en eso, y ahora en esta ocurrencia de traerlos en las audiencias en los municipios, como si no tuvieran la obligación los funcionarios de recibir a todas horas a cualquier persona. Imagínense qué punto estamos, que ahora tienen que darles 2 días de audiencia en los municipios, y yo les pregunto qué van a hacer los otros 28 días, si solamente van a dedicar 2 a la audiencia. Y vemos a los alcaldes en una disputa entre ellos para ver quién es más popular, para ver quién le cae mejor a la gente. No, señores, la gente decidió por López Obrador, por Alejandro Tello, por Saúl, por Ulises, por Julio César, para que atiendan una responsabilidad, y esa responsabilidad de Estado implica garantizar la seguridad para las familias, para que no suceda esto. Porque efectivamente, como tú decías, esta inversión del famoso C5 es prácticamente estéril, porque basta una sola persona, que a pesar de que estaba el fiscal, imagínense ustedes, en las instalaciones de la Escuela de Derecho, con sus escoltas, bastó una persona para que pudiera entrar y ultimar de la vida a una jovencita de 10º semestre de 22 años. Imagínense, ya están imparables. Entonces, ¿de qué sirve tener este aparato de inteligencia, de información, de video, si no se aprende a nadie? Si no hay una contención del crimen organizado, no hay mejor inversión, y lo diré con mucha claridad, en materia de seguridad, que invertir en los policías, que estén bien capacitados, bien equipados, que tengan sus patrullas, que ganen bien, que sus familias tengan certeza, y eso, insisto, es la mejor inversión que se puede hacer para tener un mejor servicio de seguridad pública para Zacatecas. Tenía unos 30 segundos contigo, Tere, este tema. Y sobre todo también, Víctor, agregar a esto que tú planteas, que sean confiables. ¿Qué está pasando en las corporaciones de seguridad? ¿Qué estamos viendo? Hay señalamientos desde la sociedad que quedan consignados, anónimamente, es cierto, pero quedan consignados. No hay confianza en las corporaciones de seguridad, lamentablemente. Prevalece esta situación de contubernio, de infiltración de grupos delincuenciales en las policías, y lamentablemente esto echa por tierra todo lo que se pudiera avanzar en la contención, en la sanción a la delincuencia organizada. Decían también hoy acerca de 5 cárteles, no son un grupúsculo de delincuentes, creo, Víctor, porque son 5 cárteles los que están pugnando por el dominio del territorio en Zacatecas, y eso amerita, exige, como tú lo planteas, que las autoridades se pongan las pilas, que los mandos de seguridad que se reúnen permanentemente en el grupo de coordinación, pues atiendan esta emergencia y pongan las medidas mientras llega la Guardia Nacional. Creo que se va a tardar bastante, porque la previsión es que a 2021 ya esté funcionando. Si bien nos va. Hay muchas cosas todavía ahí en el tintero. Antes de pasarte el micrófono, Silvia, ya tengo información más corroborada de esta persona. Sí se trata de una persona que le dieron alcance tras la agresión. Voy a evitar algunos datos que ya me están corroborando para no entorpecer las investigaciones. También no soy experto en leyes, no sé qué tanto pueda influir. Vamos a dejarlo en que una vez ocurridos los hechos, los policías ministeriales le dieron alcance a esta persona, y al momento de tratar de detenerla es donde no tenemos claro cuáles fueron las circunstancias, si fue un enfrentamiento armado, si se les pasó la mano, si hubo una
muerte autoinfligida por parte del agresor que venían Fue ahí mismo, en la unidad académica. Y ahí en la universidad podemos ya corroborar en este momento 2 personas muertas, la joven asesinada y esta persona que todavía las autoridades, yo por mi parte se lo dejaré a las autoridades a que den la versión sobre cómo ocurrió este deceso. Silvia, tenía todavía un minuto de tu participación. Bueno, qué barbaridad, cuántas cosas, qué rapidez. Ojalá esto que estás diciendo sea resultado de una persecución contra el agresor. Y vuelvo a decir lo que comentaba hace un momento. Como comunicadores tenemos que ser muy responsables de lo que estamos informando, porque no podemos agregarle más tensión a la que de por sí debe estar sintiendo la sociedad zacatecana con esta pérdida. Se refería hace un ratito, Víctor Armas, al hecho de que estuviera el fiscal en la Escuela de Derecho hablando con las autoridades, comunicándose, explicándoles de estrategia, supongo, una reunión de trabajo, y como un hecho que yo no considero tan anecdótico. Yo también le vería el otro lado. ¿Por qué cuando está él ahí sucede lo que pasa? Parece un desafío, parece una provocación a la autoridad. Que alguien, a propósito, sabiendo que él estaba ahí, llegara a burlar a todo. Es muy difícil tener todo controlado donde se mueve tanta gente en una escuela. Entonces también eso habría que ponerlo sobre la mesa y pensar qué está sucediendo y hasta dónde los grupúsculos o los cárteles o quienes estén atrás de todos estos hechos delictivos están tomándole el pelo a las autoridades, se están burlando de las autoridades, las están rebasando minuto a minuto, tienen el control de todo y la autoridad está maniatada, está, insisto, rebasada. Y vuelvo a señalar, Zacatecas no es el único caso. Aunque ya nos decía el profesor Manuel Ibarra que en las mediciones estamos muy arriba en percepción desde otras entidades de la República. Hablaba también Víctor de los alcaldes que están luchando por la popularidad. En el caso, yo haría ahí una pequeña salvedad en el caso de Saúl Monreal, porque me decía el propio fiscal en visita reciente al programa Diálogos que han disminuido los homicidios en Fresnillo, y me estaba dando ya ese como un dato oficial. Me dio mucho gusto, por supuesto que sí, queremos ver ese cambio, queremos saber de datos que nos hablen de disminuciones, pero tristemente se nos presentan jornadas como la de hoy que nos vuelven a sacudir y que nos vuelven al sentimiento de impotencia y de coraje con la autoridad, de decir, ¿por qué no reacciona? ¿Por qué no responde? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué están haciendo? ¿No están haciendo su trabajo? Estaba escuchando a colegas periodistas en un programa de radio decir, es que el secretario de Seguridad Pública está sentado, guardadito, no se pone el chaleco antibalas como su antecesor y se va a buscar a los delincuentes para abatirlos. Es un escenario también muy, muy, muy complicado pensarlo así, pero tenemos que actuar todos. Yo creo que todos. Entramos ya al debate, sin duda hay varias aristas. Sí, yo quisiera comentar y poner énfasis en que la estrategia en materia de seguridad es fallida. Y para argumentar mi comentario, quiero hacer alusión al C5, al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Comunicación Ciudadana. Sucede, parece coincidencia, hemos festinado que somos el estado número 9 con la incorporación a este sistema, pero debemos de tener en consideración, ojalá no hubiéramos sido el estado número 9 por una simple razón. Sucede que estos 9 entidades que han sido incorporados al C5 son las entidades con mayores indicadores de violencia. Está el Distrito Federal, está Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, y entonces Zacatecas. Son los estados, pero ahí va otra cosa.
yo sostengo mi argumento de que ha faltado no solamente estrategia en materia de seguridad, no solamente por lo que dice el licenciado Víctor, la falta de coordinación, que es evidente. El C5 debiese tener 3 objetivos centrales. 1, definir políticas de prevención de la violencia social y del delito. 2, fortalecer capacidad operativa de las policías. Y el 3, que es muy importante, fortalecer mecanismos de procuración y administración de justicia. Sucede que en Zacatecas tenemos, según el anuncio oficial, de 360 cámaras aproximadamente, y la meta es ir a más de 500. Debo de decir que las cámaras por sí solas no hacen eficiente un sistema de combate a la delincuencia. Oye, Manuel, son muy poquitas 360 cámaras. Es una gran inversión. Estaba escuchando antes de venir. Sí, el Estado de México tiene 20,000. Veracruz tiene 1,000. No, el Estado de México tiene 20,000. El Distrito Federal tiene 15,000. Estamos en el momento del debate, así que por eso interrumpí tan a gusto. Nuevo León tuvo otra iniciativa en esto del sistemas de videovigilancia que dotó, virtualmente entregó 1,000 cámaras de videovigilancia a centros escolares. ¿Y sí sirvió? Pues es uno de los estados con mayores indicadores de violencia, y entonces hay varias cosas en torno a los sistemas de videovigilancia. 1, en México no han estado operando porque no hay procesos de evaluación. 2, no se incorporan, lo que decía Teresita, de que no se han incorporado personal confiable y altamente capacitado. ¿A quiénes sirven los sistemas de videovigilancia? Por otra parte, en México no hemos entrado al proceso de regulación jurídica de los sistemas de videovigilancia, y yo debo decir que con el sistema de videovigilancia, en el caso de Zacatecas, por no mencionar otros, se ha perdido la frontera entre lo público y lo privado. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para que con los sistemas de videovigilancia no atentemos contra la privacidad de los Zacatecas? Bueno, no hay regulación. Los promotores del sistema de videovigilancia en Zacatecas, ¿por qué no junto o antes establecieron un marco jurídico? No tenemos leyes que regulen. Los países del primer mundo que establecieron sistemas de videovigilancia, lo primero que hicieron fue establecer normas jurídicas que regulasen los sistemas de vigilancia. En el caso de Zacatecas, que me digan ustedes cuándo el C4 o el C5 ha presentado procesos de evaluación permanentes. Omar conoce muy bien del tema del C4. Yo quiero decir una cosa, Manuel y compañeros, la estrategia de seguridad en Zacatecas es fallida desde sexenios pasados. No es una novedad. Estamos metidos en esto. Tú hablabas cuando comenzó el programa y me preguntabas, oye Silvia, ¿recuerdas aquellos tiempos en que Zacatecas era tranquilo? Cuando tú llegaste, Omar, bienvenido, por cierto, que te quedaste porque Zacatecas se enamora. ¿Es correcto? Diría Ulises, aquí se quedan todos los que vienen porque Zacatecas se enamora. Entonces, cuando empieza a descomponerse eso, no ha habido hasta el momento quien lo frene. Al contrario, yo diría, Silvia, que el número de cámaras no es proporcional a reducir el nivel de violencia. Y entonces, el Estado de México en el Estado de México se encuentra el centro de vigilancia más fuerte de América Latina. ¿Y cómo está el Estado de México? Pues entonces no es ninguna solución. Por supuesto que no. El gobernador tiene una gran expectativa en el C5. Pero así como lo están implementando, no es. Bueno, ojalá que de veras venga a resolver el asunto, pero si tienes la tecnología, las computadoras, pero no tienes individuos que sepan manejarlas y que sepan actuar en el momento preciso que les está reportando el dato, de nada sirve. Hace ratito, Víctor, decías un tema bien importante que va en conjunto con el comentario de Silvia. Es increíble cómo te pongas a ver una situación en el Festival Cultural de los Baños cuando hay muchos temas que analizar. Y yo nos vamos a un dato bien importante, increíble, porque lo decías, ¿de qué ha servido? Ustedes lo recordarán en el ámbito de comunicación, y permítanme las autoridades también que... si me equivoco, el único caso que yo tengo detectado
que el C4 en ese entonces sirvió fue para detectar a unos ladrones de esferas en la época decembrina. Es lo único que se ha compartido. De inmediato fueron detenidos y toda la Era el video del cosa. agua, ¿te acuerdas? No, Ahí sí. en la avenida. Oye, Hidalgo. del camión urbano que le pegó a la fuente. Sí, pero esa fue una cámara privada, la que fue al privada. final terminó Así dando, bueno, pertenecía a un edificio, digámoslo, de una organización no gubernamental, pero no era parte del sistema. Ni siquiera. Pero aún ahí se tardaron, licenciado. Sí, Silvia, claro. Teresita, se tardaron porque no tenemos equipo que opere de manera eficiente. Se tardaron. Me gustaría sentar más el tema a qué está pasando en Zacatecas. ¿Qué son sus opiniones de aquí en adelante? Sin cortar evidentemente la libertad de expresión, pero para nuestro auditorio, ¿qué nos falta? Cuando hablamos de cárteles y no grupúsculos, cuando hablamos de falta de tacto, cuando hablamos de, híjoles, ya para qué nos metemos al poder legislativo, de falta de leyes, ¿qué nos está ocurriendo en lo gubernamental y en lo social, Víctor? Yo diría dos cosas. El tema de la seguridad tiene que ver con que la estrategia no debe de, si me permites, de tratar de inventar el agua helada. A ver, como va López Obrador va a ser exactamente lo mismo. No va a modificarse, no hay una modificación en la estrategia. La estrategia de inseguridad, que al final del día es un fenómeno de carácter global, porque las principales ciudades del mundo también tienen fenómenos de violencia, tiene que ver con la acción y tiene que ver con la prevención. Coincido plenamente con lo que han dicho los panelistas, nuestros amigos. ¿De qué sirve tener las cámaras si no tienes policías en la calle? A ver, muy bien, eres testigo de los hechos, pero ¿quién los detiene? El material más importante, insisto, el recurso más importante para atender la seguridad es que haya policías confiables, bien pagados y que por supuesto estén capacitados para atender esto. ¿De qué sirven las cámaras si nadie los atrapa, si nadie los detiene? Yo les hago una reflexión a ustedes y al auditorio. Cuenten cuántas patrullas ven cuando salen de su casa en la mañana y cuando regresan de su trabajo o de la escuela a su casa. No se encuentran una sola patrulla. Hay días enteros en los que no vemos una sola patrulla en las calles y hay más de 1000 elementos, y no diré el dato exacto para no darle, en este caso, el dato evidentemente al equipo contrario. Que son públicos también. Pero además son públicos, pero tenemos más de 1000 elementos. Más de 1500 elementos 1600. concentrados en la zona conurbada, y no puede ser posible que no nos encontremos un solo policía en la calle. Así no se puede. No tiene caso tener un C5 si no tenemos una policía, insisto, capacitada y, hay que decirlo, con determinación para actuar. Por otro lado, el gobernador, en una extraordinaria idea, lanza este programa de No te involucres, que aterriza en la Secretaría General de Gobierno, que evidentemente está completamente perdida la Secretaría, ya no digamos lo político. Si los de la seguridad es un problema grave, la conducción política pues está peor. Pero al final del día hay un subsecretario de Prevención que hace una semana, en un programa radiofónico, yo incluso le pedí que llamara y que nos diera los datos precisos. ¿Dónde está el programa? El programa desapareció. Al momento que el gobernador dejó de ir a los eventos, sí, los funcionarios, abandonaron el programa de prevención de No te involucres. ¿Dónde están los datos? Evidentemente los hechos son muy claros porque no ha sucedido. ¿Dónde están los carteles? ¿Te acuerdas que se colocaron carteles Así muy es. grandes, muy llamativos, invitando a los jóvenes a no involucrarse? Pues el vandalismo los hizo pedazos, les pintaron bigotes, hicieron lo que quisieron con ellos, ya no están. Ya no hay programa, ahí están los resultados. Entonces no tiene caso que el funcionario se enoje porque seguramente va a querer hablar, ojalá lo hiciera, que diera la cara, pero no se trata de eso, no se trata de un debate con nosotros, que se trata de darle resultados a la gente. Entonces es acción y es prevención. Cuando veo, bueno, Tere, no te he escuchado en este tema. Bueno, tú estabas diciendo qué está pasando en Zacatecas. Yo considero, bueno, esto tiene una década ocurriendo, esto de las ejecuciones, de los homicidios, y ha sido paulatinamente. Más de una década, ¿no, Tere? Pues 2009 por ahí, ¿no? Fue cuando se empezó a recrudecer más. Ya más. No, es más de una década. Todavía la situación de la inseguridad. Y bueno,
Creo yo que tiene que ver mucho con esta pugna primero entre los grupos delictivos por el territorio. Dejamos de ser un estado de paso, de trasiego de drogas, y nos convertimos también en un estado consumidor, no en la proporción que muestra Estados Unidos, pero sí este fenómeno de las adicciones ha ido creciendo también sistemáticamente, y vemos índices muy altos de jóvenes que están en esta situación lamentable de adicciones. Y bueno, dejamos de ser ese estado, somos otro estado actualmente. Está la pugna permanente de los grupos delictivos por el control del mercado, y aparte de esto, lo que ya mencionaba también Silvia Montes, la descomposición social, las familias, la violencia interna en las familias. Se ha reconocido por parte de las autoridades la importancia que tiene este fenómeno de descomposición al interior de las familias, y lo que genera, lo que está provocando familias donde hay niños, jóvenes sin valores, que no tienen aprecio por la vida, sin autoestima, precisamente por esta situación. Y también Silvia mencionaba algo muy importante, que es que todos los zacatecanos, todos los actores sociales, tenemos que estar contribuyendo, colaborando a tratar de contribuir, de ayudar a que esto pues camine por otro lado, que no se descarrile como ha ocurrido. Creo que es una situación que nos obliga a todos a estar atentos y colaborar en lo posible. Yo quisiera señalar un dato que me llamó la atención, regresando al otro tema del asesinato del licenciado. Ay, Dios mío, es que me da tanta pena, porque es una familia a la que yo quiero tanto. A la mamá de él es mi gran amiga desde que éramos unas chicas que estábamos en la preparatoria. Me duele tanto. Pero decía Muñoz Franco que un móvil podría ser el hecho de que él como abogado estaba defendiendo a una madre de familia de un joven secuestrado. Entonces, ve también ese ángulo. Es terrible, es patético, porque entonces los profesionales del derecho, si se van haciendo su trabajo, ya también están arriesgando la vida. En los dos ya casos, todos arriesgamos la vida en todo lo que hacemos. Uno por defender, la otra por denunciar. Así es, uno por defender, otra por denunciar. Y ahorita dos madres están derrotadas, dolidas, que yo no tengo idea de lo que se siente perder un hijo, pero las dos han perdido un hijo. Y en un tema en el que el asunto del secuestro, digo, si ya lo dieron como móvil posible, pues tiene cierta lógica, y nos remite al tema del secuestro, que sigue siendo alto en el estado de Zacatecas y que no se ha podido controlar. Vámonos a dos conclusiones. Voy a hacer una ronda. Primero, las autoridades. Estoy viendo mucho mi teléfono por cuestión estadística y de información, evidentemente, pero a mí me sorprende otras entidades, y no es querernos comparar. Hablo de entidades que han tenido ligeros resultados en cuanto a la contención de este tipo de hechos, o en los temas sociales, por ejemplo, en la desaparición de estudiantes en Jalisco. Las autoridades, ya pasó la hora límite en la que no veo un comunicado, un mensaje, por ejemplo, del gobierno del estado. No hay, de verdad. No hay un mensaje de la máxima autoridad en este momento, cuando es una situación verdaderamente alarmante ante esta jornada en particular. Omar, no es cerca de 200. Disculpe que te interrumpa. No es cierto lo que estás diciendo. Las redes sociales del gobierno siguen con la campaña de las 1000 obras. Sí, no, eso es a lo que voy. ¿Qué pasa? Vamos con las conclusiones de esta situación de la actuación del gobierno. Profesor, 2 minutos y me voy así. Yo quisiera destacar algo muy importante. La estrategia de prevención y combate
de la violencia criminal no debe de circunscribirse a la acción policíaca y judicial. Y para esto requerimos todo un plan integral que involucre programas de desarrollo social. En Zacatecas tenemos 120,000 ninis, es decir, de jóvenes que por circunstancias específicas no pueden acudir al bachillerato y a la educación superior, pero por otra parte también no tienen ningún horizonte de empleo digno. Y entonces, en el caso de Zacatecas, necesitamos definir, concretar, construir, diseñar una estrategia integral que no implique solamente la acción policíaca. Debemos estar en conjunto recuperando también espacios urbanos de las ciudades principales del estado de Zacatecas. Es decir, amerita un conjunto de acciones que no las estamos llevando a cabo. Este tema del combate a la violencia criminal, de la prevención del delito, no es función exclusiva del fiscal general, del secretario de Seguridad. Aquí debe de entrar la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF, y vamos a ver. ¿Y todos están coordinados? ¿Los observas? Ese es no, falta coordinación, falta definición de estrategia conjunta, porque no estamos viendo resultados. Ya se mencionaba aquí que tenemos un subsecretario de prevención y muchos queremos incluso ponerlo en el centro de la responsabilidad. Me parece que es una de las muchas acciones que deben de estarse emprendiendo. Entonces, para enfrentar este fenómeno, amerita un gran plan de desarrollo integral y que no lo veo en Zacatecas. Me parece que hay acciones inconexas, institucionales de las diferentes dependencias, y entonces hay que armar un plan, un programa marco que enfrente de manera eficiente el fenómeno endémico de la violencia criminal en Zacatecas, y que no lo estamos haciendo. Tere Morales, conclusiones de la actuación del gobierno ante esta circunstancia. 2 minutos. Creo que le falta muchísimo para poder armonizar programas que incidan efectivamente en la prevención del delito, en la contención. Hoy me llamaba mucho la atención comentarios en las redes sociales en donde dicen, pues nomás levantan el cuerpo, abren la carpeta de investigación y ahí se queda todo. Y sí, efectivamente, creo que inclusive con las cámaras de seguridad que ya lo comentaron aquí, pues no estamos viendo efectividad. Y en ese sentido es lo que hace falta, que se armonice este plan que comenta también el profesor Manuel Ibarra, un plan integral. Estoy coincidente en eso. Es necesario para Zacatecas, es necesario porque creo que sí se puede incidir, a pesar de que esta situación nos rebasa las fronteras estatales. Es un problema del país que sí efectivamente tiene más de una década. Creo que vamos a febrero de pasado en los 250,000 crímenes cometidos en el país. Los últimos 10 años, 150,000. Entonces, es un problema que rebasa nuestras fronteras, pero creo que Zacatecas puede también, de alguna manera, preservar ese clima que anteriormente tenía. Éramos una ínsula de paz, decía los gobernantes, presumían mucho con eso, que éramos precisamente ese territorio blindado de seguridad, y creemos que todavía Zacatecas está en tiempo para recuperarse como tal, siempre y cuando pues haya las acciones efectivas y no haya contubernio ni colusión con los grupos delincuenciales que muchas veces la gente señala son protegidos por las propias autoridades policíacas. Bien, estos comentarios me llaman mucho la atención. Hago una pausa antes de pasar contigo, Silvia, porque efectivamente Zacatecas sigue siendo todavía, dentro de esta barbarie de esta jornada, uno de los estados todavía más seguros. Hace poco tenía una cobertura en Guanajuato, literal no pude dormir, porque terminaba una cobertura
y a los 5 minutos en otro municipio ya estaban otros, les estoy diciendo otros, no de otra muerte. Parecían estas cosas, pero no debemos decir, Silvia, pues aquí estamos, todavía seguimos bien tranquilos, porque precisamente esa capacidad de asombro, que no va muy conjuntada con la capacidad de reacción por parte de sociedad y autoridades, pues nos mantiene todavía en esos niveles. Cuando decimos, híjoles, pues ¿cómo están las otras entidades? ¿Cómo ves al gobierno en esta situación? Y estoy de acuerdo en que no es el consuelo, pero sí creo que lo debamos decir, porque dentro de todo, como sociedad, no podemos dejar caer los brazos y decir, estamos absolutamente mal. No, sí tenemos que mirar hacia otras entidades de la República y dimensionar dónde exactamente nos encontramos y tomar decisiones muy serias, pero muy serias, como las que está planteando el maestro Ibarra. Efectivamente es necesario hacer un proyecto muy bien estructurado, nombrar a alguien que se haga cargo de eso a conciencia, alguien con capacidad, con sensibilidad, con liderazgo, para convocar a toda la sociedad, bueno, hasta las iglesias, caramba, ¿qué están haciendo? Porque la descomposición social, Zacatecas es un pueblo 99% católico. ¿Por qué la iglesia no toma con todo rigor un liderazgo para convocar a la sociedad zacatecana a poner a salvo a sus jóvenes, a sus niños? Estamos como sociedad totalmente paralizados, yo diría, y hay capacidad, se necesita voluntad y se necesita quien nos lleve de la mano, quien nos guíe, porque todos andamos, cada quien anda en sus diferentes ámbitos, haciendo cada quien sabe, los funcionarios andan dando audiencias públicas y deberían estar ahorita sentados en una reunión urgente de gabinete buscando soluciones, efectivamente, y checar lo que acaba de decir Tere es bien importante. El tema de la corrupción no puede estar fuera de estos acontecimientos que estamos viviendo en Zacatecas. ¿Qué está pasando? Si de veras hay protección para los delincuentes. El asunto de la lucha entre bandas queda claro que está en otro ámbito. Lo que sucede hoy en la universidad no es un enfrentamiento entre bandas, esto fue otra cosa. Ojalá fuera un crimen pasional, qué feo lo que acabo de decir, pero sería por lo menos un consuelo, pero si fue una provocación al Estado de Derecho de Zacatecas, y si no hay capacidad de reacción, no sé a dónde vamos a llegar. Pero yo digo, no perdamos la esperanza, vamos haciendo un actor fundamental en la búsqueda de soluciones al problema de la descomposición social, sobre todo, somos nosotros los medios de comunicación. ¿Qué estamos haciendo? Somos bien importantes. Mira, yo estaba viendo ahorita, estoy siguiendo, que por cierto ahora no nos mandaron ningún mensaje por Facebook, pues ni modo, pero sí estaba viendo muchísimas caritas pasando de susto, caras de susto, muchísimas caras o dedos haciendo así por lo que estamos diciendo. Sí, está bien, quiere decir que a la gente le llama la atención y cuando hay un hecho de estos parece que se despierta un cierto morbo o no sé si es miedo, pero entonces que esas caritas y que esas manitas se conviertan en iniciativas para mejorar nuestra sociedad. Hace un momento, antes de pasar contigo, lo hacía de una forma completamente consciente este asunto de dimensionar dónde está Zacatecas en relación a otras entidades, precisamente por lo que les comentaba. Efectivamente es una sociedad que, si vemos la magnitud de los atentados, la magnitud de la violencia, no es tan grave quizá como en este día Guanajuato, Jalisco y Veracruz particularmente, en el seguimiento informativo que le he dado. Sin embargo, algo que sí, y con esto paso contigo, Víctor, es la reacción, porque si bien Guanajuato, pongo el ejemplo por ser uno de los más cercanos, condiciones relativamente similares en cuanto a situaciones de los grupos delictivos, la económica es completamente, diametralmente diferente, las reacciones de la autoridad son completamente diferentes y quizá por eso hay más bajas de los delincuentes, de lo que tú hablas precisamente en ese ataque donde han logrado
desarraigar un poquito esa complicidad de la autoridad con los delincuentes ya hay más caídos. Yo aquí veo información, lo voy a poner así, como lo dice el profesor, hay que ser objetivos tal cual también, porque es algo que está pasando en redes. Se habla en redes de un sujeto que fue policía ministerial y a este momento no tengo una confirmación o desmentido de las autoridades. Y en este sentido también las redes sociales le van ganando a la autoridad. A lo que quiero llegar, Víctor, la reacción de las autoridades ante un clima que no es tan grave como en otras entidades del país. ¿Cómo lo tomas? ¿Qué hay que hacer? Yo insisto en que veo a un gobernador preocupado, veo a un gobernador concentrado, veo a un gobernador atendiendo, pero insisto en que veo a un gobernador solo, no veo a un gobierno. ¿Dónde está el gobierno? No hay un gobierno articulado, no hay un gobierno que esté atendiendo las causas precisamente de esta descomposición social, tanto las causas internas por la desintegración familiar, por supuesto la atención que el Estado debe brindar, yo soy un convencido de ello, para que la gente tenga condiciones óptimas de vida, cuando menos las básicas, y tampoco veo, insisto, a un equipo de gobierno leal al gobernador. Esto es, ¿quién da la cara por el gobernador? Hasta que se hace crisis, el que da la cara, y se los apuesto, va a ser el mismo. Salió el fiscal a bote pronto porque estaban en ese momento. El secretario de Seguridad Pública ni siquiera hizo una mención. ¿Dónde está el secretario general de Gobierno? Prácticamente han transcurrido 3 horas que este hecho, indistintamente si tiene o no vínculos con el crimen organizado, es un asunto grave, violenta la autonomía de la universidad, pero sobre todo algo que nos preocupa a todos los que somos padres de familia. Si hay un lugar confiable para nosotros, es dejar a nuestros hijos en las escuelas. Indistintamente lo que haya sucedido, si es un tema pasional, si es un tema de crimen organizado, es algo muy grave. Insisto, no veo a un gobierno articulado, veo un gobierno perdido, cada quien atendiendo lo suyo. Hoy, insisto, distraídos con el tema de las audiencias públicas, que un funcionario público no tiene la obligación de recibir a cualquier persona en cualquier momento. Ese es mi cuestionamiento, que el gobernador les tiene que indicar a través de un oficio que tienen que trabajar hasta los sábados a mediodía, que el gobernador les tiene que decir que den audiencia porque no tienen apertura. Yo creo que la reacción debe ser muy clara, un golpe sobre la mesa, cambios y escoger. Hay muchas zacatecanas, hay muchos zacatecanos con talento, con liderazgo, con visión, pero voy a decirlo con mucha claridad, también con valor, que quieren que las cosas cambien, porque también se trata de eso, de meterle pasión y entrega al trabajo, pero también mucho valor por el momento que vive, insisto, Zacatecas. Bien, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Yo les agradezco muchísimo, Silvia Montes. Muchas gracias, Omar. Tere Morales. Gracias. Profesor Manuel Ibarra Santos. Víctor Armas. Buenas gracias. Noches y lamentable para las familias esta noche de hoy. Bien, pues ha tenido usted diferentes puntos de vista en esta transmisión. De nueva cuenta nos sumamos a esas familias, no solamente a las de hoy, a las de ayer, a las de antier, a las de toda una década. Lo veíamos prácticamente de este incremento de violencia. He escuchado a un gobernador reiteradamente queriendo poner orden, pero que parece como el de te voy a pegar, o te cuento hasta 3 y ya llega hasta 1000, y sus funcionarios ya le tomaron la medida. Aún veo un gobernador íntegro, honesto, queriendo hacer las cosas, pero no se va a poner el chaleco, ir a perseguir a los delincuentes. Para eso, gobernador, debería tener funcionarios que lo respalden. Muchísimas gracias. Buenas noches.